Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Vamos por favor a Juan capítulo 8. Hoy vamos a estar en Juan capítulo 8 del versículo 31, del versículo 21, perdón, al versículo 30. Juan capítulo 8, versículo 21 al versículo 30. Y el tema que tenemos para esta ocasión lo he titulado El rechazo a la verdad no descansa hasta ver a Jesús en una cruz. El rechazo a la verdad no descansa hasta ver a Jesús en una cruz, ¿sí? Y lo que vamos a ver el día de hoy tiene mucho que ver que el simple hecho de decir yo no creo en Jesús, rechazar la luz de Jesús, el mensaje de Jesús, no implica nada más realmente el hacer a un lado el mensaje de Jesús, sino que implica más, como estoy colocando en este título, el rechazo a la verdad termina o culmina hasta ver a Jesucristo mismo en la cruz. Y lo vamos a ver a través del desarrollo de estos fariseos en esta narración que vamos a tener. Muy bien, ya desde que nosotros iniciamos el capítulo 8, ustedes recordarán, cuando nosotros iniciamos el capítulo 8, iniciamos con la descripción de que Jesús acude al templo, la multitud acude a Jesús y Jesús enseña en el templo. Después de esto vino el incidente de los escribas, los fariseos que capturan a la mujer que ha caído en adulterio o que la sorprenden en el mismo acto, lo cual, como veíamos cuando vimos este punto, tiene muchas preguntas, realmente brotan más preguntas que realidades, porque ¿cómo es posible que sucedió esto? Y después de esto, vemos a partir de Juan 8:20, que fue el texto que se leyó el domingo anterior, y a partir de Juan 8:20, por la redacción que tiene este texto en el capítulo 8, nos deja ver que ya se encuentran en otro lugar, que ahora es en la tesorería del templo, y es otro diálogo de Jesús con la multitud, pero en esta multitud quienes se oponen, quienes contestan, son los fariseos. En este diálogo que inicia aquí en la tesorería del templo que vimos en el sermón del domingo anterior, veíamos que Jesús hizo una declaración profundamente impactante, profundamente importante e incluso profundamente alarmante. Y esta declaración que Jesús hizo fue: yo soy la luz del mundo, ¿sí? Entonces, Jesús les dice a ellos: yo soy la luz del mundo, con toda la connotación teológica, con todo el peso de la verdad que contiene el que ellos sean la luz, el que ellos estén en tinieblas y que Él sea la luz. Entonces, vimos que ellos le contestan a Jesús con dos argumentos. El primero le dicen: ese testimonio de que tú eres la luz es falso, no es válido, porque el Antiguo Testamento requiere de testigos para que una manifestación que se hace, una declaración que se hace, tenga un sustento. Y vimos también en el sermón anterior que Jesús les da el testimonio del Antiguo Testamento, se refiere al Antiguo Testamento, es decir, les da el testimonio de la ley, de las Escrituras, y por lo tanto el testimonio del Padre, de los profetas, y tenían incluso el testimonio de Juan el Bautista, de tal forma que el testimonio de Jesús, como bien terminaba nuestro hermano Julio el sermón anterior, llegaba a la conclusión de que era cierto lo que Jesús había dicho, no había forma de objetar lo que Jesús había dicho, su testimonio era verdadero, Jesús es la luz del mundo, ¿sí? Sin embargo, ellos terminan en tinieblas y Jesús, siendo la luz que está resplandeciendo a ellos en medio de sus tinieblas, ¿sí? Muy bien. Ahora, a partir del versículo 21 al 30, el diálogo continúa en el mismo lugar, en la tesorería del templo. Entonces vamos a continuar con este diálogo en los siguientes versículos, solamente que sí quiero que no quitemos de nuestra mente el contexto de lo que Jesús les ha declarado a ellos. Dos cosas les ha declarado Jesús para nosotros entender y hacer esta transición a estos versículos a partir del versículo 21. Lo primero es que Jesús les ha dicho: yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí tendrá la luz de la vida, y el que no me sigue andará en tinieblas, ¿sí? Lo cual, como ya les he dicho, es una gran verdad. Él les está confrontando y les está diciendo: ustedes están en tinieblas. Y la segunda realidad, la segunda verdad que Jesús les ha dicho es que
ustedes no conocen al Padre y por lo tanto no me conocen a mí, ¿sí? Entonces, Jesús les ha confrontado con estas dos realidades. Primera realidad, con la realidad de sus tinieblas, y no tan solo las tinieblas para los fariseos son los que han encabezado este diálogo, esta oposición para con Jesús, pero es una realidad para con toda la multitud que estaba ahí. Ustedes están en tinieblas. Ahora, la palabra tinieblas, y aquí también nuestro hermano en el sermón anterior hacía un fuerte énfasis de las tinieblas. Es que Jesús haya dicho, yo soy la luz del mundo y ustedes están en tinieblas, no es cualquier cosa. El problema es que a veces leemos la escritura y lo leemos de una manera tan romántica, Jesús la luz, ellos las tinieblas, como algo en contraste, algo en contraposición, pero los simbolismos que tienen las tinieblas a lo largo de toda la Biblia son impresionantes. Por lo menos voy a tomar 3 simbolismos de las tinieblas. Tinieblas es juicio de Dios, es ignorancia y es incapacidad. Pues por lo menos Jesús les está diciendo a ellos, ustedes están en el juicio de Dios ya, están en una ignorancia, no pueden aprender, no pueden entender y están en una gran incapacidad para con Dios, ¿sí? Y la segunda realidad con la que les ha confrontado es que no conocen al Padre. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar un momento, ¿cómo es posible que una cultura judía que se precia de ser expertos, estudiosos de la palabra de Dios, de las Escrituras, cómo es posible que ellos no conozcan al Padre y por lo tanto no puedan conocer a Jesús, cuando en todas las naciones a quien Dios se reveló fue a ellos y a quienes Dios mostró su palabra, entregó su palabra, fue a ellos? Entonces esto es algo realmente sin precedentes. Se dieron alrededor de 332 profecías acerca del Mesías, las cuales estaban en las Escrituras, las cuales ellos tenían primeramente, y ellos, el problema es que Jesús les dice, bueno, es que a mí no me conocen, el problema es que a mí no me conocen porque ni siquiera conocen a Dios, al Dios de la Biblia. Entonces esto es algo totalmente terrible y máximo en la cultura de la que estamos nosotros hablando. Muy bien, entonces con este contexto vamos entonces a entrar al diálogo, nuevamente mismo lugar, en la tesorería, mismas personas, la multitud que se encuentra ahí, los enemigos, estos opositores, estos fariseos que se están oponiendo a Jesús, que ya han sido insolentes con Jesús, que ya han sido atrevidos con Jesús al grado de decirle, tu testimonio no es válido, tu testimonio es falso, etcétera, y van a continuar los ataques que vienen contra Jesús. Pero quiero que vean que en medio de las tinieblas, porque todo esto que vamos a leer es realmente un acto de misericordia. En medio de las tinieblas la luz está alumbrando y las tinieblas se están oponiendo. Por eso escogí este título, que el rechazo a las tinieblas, el rechazo a la luz, va a culminar con el deseo de ver a Jesús crucificado, ¿sí? No es nada más decir no creo, sino que el no creo te va a llevar a la necesidad de que un día necesitamos apagar esa luz. Ahora, Juan 8:21, y a partir de Juan 8:21 quiero también ponerles en presente que el Señor va a decir unas palabras rotundamente alarmantes, rotundamente impresionantes, y que las palabras que Jesús va a decir parecería en algún momento que no es el Jesús al que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, porque el Jesús al que nosotros estamos acostumbrados a escuchar es un Jesús que me va a esperar cuando yo decida creer en Él, que me va a esperar cuando yo decida seguirlo, es un Jesús que me va a perdonar siempre, es un Jesús que, en el último momento, Señor, yo digo, sálvame, y Él me va a salvar, ¿sí? Se tiene la idea muy errada, muchos dicen, no, el día que yo vaya en la ambulancia, que me esté muriendo ahí, le pido perdón. Vamos a ver si eso es correcto, de acuerdo incluso a lo que vamos a leer el día de hoy. Entonces, les anticipo, vamos a escuchar a un Jesús al que no estamos normalmente escuchados, nosotros estamos normalmente acostumbrados a escuchar, pero esto es lo que Jesús está presentando. Dice, otra vez les dijo Jesús, versículo 21, Jesús les dice, yo me voy y me buscarán, pero en su pecado morirán, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Vamos a ver esta declaración que Jesús está haciendo. Jesús les está declarando 3 cosas. El primer punto,
yo me voy. Segundo, les está diciendo, cuando me vaya, cuando ya no esté aquí entre ustedes, ustedes me van a buscar, pero no me van a encontrar, y en lugar de encontrarme, van a morir en su pecado. Y número 3, Jesús les está diciendo, a donde yo voy, no pueden venir, ¿sí? Estas 3 declaraciones que Jesús está haciendo, que realmente vienen a ser una profecía para estas personas y para todos aquellos que se están oponiendo a la luz, vamos a analizarlas rápidamente. La primera, yo me voy. En el griego original, el texto dice, me estoy yendo. O sea, Jesús les está diciendo, señores, yo me estoy yendo, ya se está terminando mi tiempo de estar con ustedes. Esta declaración de yo me voy está implicando en el Señor Jesucristo, obviamente, la cruz se encuentra a 6 meses de distancia, y esta declaración de yo me voy implica la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús, la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús. Atención con esto. Jesús entonces les está diciendo, no siempre estaré aquí. En este momento, la luz estaba con ellos. La luz estaba alumbrando a la oscuridad de ellos, estaba en medio de la oscuridad alumbrando, estaba diciendo yo soy la luz, síganme a mí, es decir, les estaba ofreciendo la salvación que viene de lo alto, pero Jesús al decir yo me voy, está enfatizando no siempre la luz estará brillando en medio de la oscuridad. Y esto nos deja ver algo tan preciado que tenía ese grupo de personas, fariseos y la multitud que se encontraba, y al igual algo tan preciado que tenemos todos nosotros, que se llama oportunidad, ¿sí? La vida nos da oportunidades. Tienes oportunidad de escuchar el evangelio, aprovecha la oportunidad, aprovéchala hoy, ahora, y cree en ese evangelio. Tienes la oportunidad de escuchar al Mesías, aprovecha que estás escuchando al Mesías, créelo y que sea hoy aprovechando estas oportunidades. La vida, el tiempo y las oportunidades para todo ser humano son limitadas. Nuevamente les repito, la vida, el tiempo y las oportunidades son limitadas. Incluso la oportunidad de la luz brillando en medio de la oscuridad es limitado, no es para siempre. Por eso les decía, vamos a escuchar a un Jesús al cual no estamos acostumbrados a escuchar, porque el Jesús que normalmente se predica es el Jesús que está disponible para ti en todo tiempo. La Biblia está enseñando que no para todo tiempo, que habrá un momento en el que Jesús, bueno, aquí Jesús está diciendo yo me voy, habrá un tiempo en que Jesús le dice yo me voy y me van a buscar, una búsqueda correcta, me van a buscar a mí, al Hijo de Dios, pero yo ya no voy a estar, porque yo soy el que traza la directriz, el que establece el momento y el que dice el tiempo es hoy, el tiempo es ahora, ¿sí? Entonces, vida, tiempo, oportunidades son limitadas. Y aquí tenemos una primera verdad bíblica del Jesús de la Biblia. Jesús no estará de manera permanente para el pecador, ¿sí? Jesús no estará de manera permanente para el pecador. Segunda verdad que Jesús ha manifestado a este grupo de personas. Él les dice, cuando yo me vaya, cuando no esté aquí entre ustedes, ustedes me van a buscar, pero no me van a encontrar, sino que morirán en su pecado. Nuevamente, mucha atención con esto. La implicación es, yo me voy camino a la cruz, yo voy a morir, yo voy a resucitar, a ser sepultado, yo voy a resucitar, yo voy a ascender al Padre, y una vez que ocurra todo esto, resulta que ustedes me van a buscar, pero no me van a encontrar, sino que van a encontrar más bien en su búsqueda, van a encontrar que van a morir en su pecado, ¿sí? Y entonces aquí vemos una gran realidad, que cuando Jesús decida no estar para el pecador, yo quiero que vayan viendo esto, el pecador va a buscar a Jesús, y estas palabras, por eso yo decía, es una profecía terrible que Jesús está dando. El pecador en algún momento, dice Jesús, ustedes como pecadores, como personas que están en tinieblas, en algún momento van a decidir buscar a la luz, pero la luz ya no va a estar, porque la luz ya pasó delante de ustedes. Estoy aquí con ustedes, la luz ya fue crucificada, fue sepultada, fue resucitada y ascendió al Padre, ¿sí? Entonces, esa búsqueda, incluso, escuchen con atención, esa búsqueda, cuando ya no esté la luz disponible para ellos, incluso esa búsqueda tendrá
un sabor a algo pecaminoso, esa búsqueda será pecaminosa. Entonces, vean con mucha atención, Jesús bajo su omnisciencia, Jesús bajo sus atributos divinos de poder ver el futuro, de poder ver más allá, Él entonces con su ojo que todo lo ve, con su corazón que es eterno, con toda su sabiduría, Él dice, estoy viendo en este momento a multitudes, entre esas multitudes están ustedes, fariseos, las personas a las que se está refiriendo en ese momento, pero sabemos que se van a encontrar judíos, gentiles, dice, yo ya no estaré, ustedes estarán buscando, pero yo ya no estaré para ustedes. Y ellos entonces van a morir de la peor forma que se puede morir, que es buscando la solución, buscando el antídoto para el problema que las personas tienen, ¿sí? Ahora, vean que ahí dice en su pecado, lo cual nos habla en el original griego en un sentido singular. Y después va a decir, van a morir en sus pecados en sentido plural, porque la idea es que no creer en Jesús es la base de todo el actuar pecaminoso del ser humano, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos ver que las personas, que las tinieblas están rechazando a la luz, ¿sí? Ahora, este texto de hecho me llama mucho la atención, que Jesús en su omnisciencia dice, me van a buscar, pero no me van a encontrar, porque este texto y la narración que tenemos derriba la verdad del ateísmo, ¿sí? Yo he leído filosofía, he leído sobre la historia del ateísmo, me ha emocionado la historia del ateísmo y en algún momento caigo en la tentación de considerar que los grandes ateos que tenemos, los ateos contemporáneos, son gente intelectual, gente muy admirable en el sentido de las letras, pero realmente este texto derriba la idea del ateísmo, ¿sí? Dice el Salmo 14:1, se los leo nada más. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y luego dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿sí? Con esto quiero decirles que lo que Jesús está presentando en verdad derriba esta idea del ateísmo, porque el ateísmo se sustenta en que no podemos creer en Dios, porque Dios no es ciencia, porque no hay lógica en Dios, porque no hay filosofía en Dios. Es decir, se presentan muchos argumentos, pero realmente aquí el problema es que el rechazo a la verdad de Dios, el rechazo a Dios es un rechazo moral, ¿sí? No es intelectual. Se rechaza por aspectos morales, y lo que yo puedo ver aquí también en lo que Jesús va a estar diciendo es que el ateísmo será también temporal, porque en algún momento todos aquellos que rechazaron la luz buscarán a la luz, lo que significa que dejan a un lado su ateísmo y estarán diciendo, Señor, ahora sí creemos en ti, pero será demasiado tarde, ¿sí? Ahora, les voy a citar algo impresionante que estuve leyendo en algunas noticias que están saliendo a la luz el día de hoy. Stephen Hawking, este hombre de ciencia, este hombre que murió así, todo enfermito, es un gran ateo, fue un gran hombre de ciencia. Cuando a él le predicaban del evangelio, él decía que no era posible Dios, porque sus ecuaciones, sus razonamientos, no era posible creer en Dios, no había forma de creer en Dios. Sin embargo, vean lo que está saliendo a la luz en estos momentos. Stephen Hawking es o fue un cliente asiduo del Club Nocturno San Bernardino en California y de un club también para adultos en Londres, Stringfellow, no sé cómo se pronuncia eso, ¿sí? Pero él era un cliente frecuente. Él llegaba con su equipo de enfermeras y quiero que vean que la depravación del hombre no importa cómo estaba, ni queremos pensar de qué manera hacía lo que hacía, pero su corazón perverso, pervertido, estaba ahí, ¿sí? El día de hoy tenemos la dichosa lista negra de la isla del pecado de Jeffrey Epstein, que está saliendo a la luz y que está dando el nombre de muchos artistas muy conocidos, muchos de ellos ganadores de Óscares, de admiración por parte de muchos. Hay artistas, hay actores que si yo te digo, ellos están en esa lista, ellos participaron en esta pedofilia impresionante, tú dirías, ya no hay moral, de veras, ¿en dónde estamos? Porque hasta los artistas, los actores más
serios que pudiéramos considerar. Bueno, Stephen Hawking participó también está en la lista negra este hombre, ¿sí? Lo que podemos ver es que entonces el problema de creer en Dios no es intelectual, no es que no hay argumentos, el problema es moral, es que el hombre quiere ir a sus tinieblas, ¿sí? Y estaba también leyendo unas noticias que Jeffrey Epstein, este pedófilo que se quitó la vida, tenía vínculos muy importantes y aportaba a la causa ateísta con millones y millones de pesos, y tenía vínculos con Richard Dawkins, con Myers, con Steven Pinker, con Daniel Dennett y con Lawrence Krauss. Entonces, estas personas son personas del ateísmo contemporáneo, son pilares, son los jinetes del ateísmo actual. Y curiosamente, estas personas están relacionadas, o sea, el problema, podemos ver, el problema no es intelectual. Toda la mentira que han presentado estas personas nunca fue la ciencia, nunca fueron los argumentos, fue su depravado corazón que quiso vivir en tinieblas. Sí, Jesús dice, van a morir en su pecado. Ahora, alguien podría preguntar, bueno, ¿y sería grave morir en ese pecado? ¿Sería grave morir sin creer en el Señor, sin creer en la luz? El tercer punto que el Señor dice es, a donde yo voy no pueden venir, ¿sí? Y esto significa que el pecado imposibilita, que este pecado de no creer en la luz cierra las puertas a la entrada al cielo, ¿sí? Y aquí entonces tenemos que rechazar a Jesús, es no tener esperanza alguna de entrar al cielo. Y esto que acaba de decir el Señor Jesucristo, nosotros debemos de abrazarlo, de entenderlo, porque somos muy dados, y sobre todo somos muy dados con familiares de edades grandes, en las que decimos, es que mi abuelita, ella pues no se mete con nadie, ella busca a Dios a su manera, ¿sí? No, la Biblia está diciendo que si no creen en el Señor, en su pecado van a morir y no pueden ir a donde yo voy. Entonces, aquí la situación es que sea mi abuelita, sea mi abuelito, se les tiene que compartir el evangelio, se les tiene que decir, sabes que si no crees en el Señor, tú mismo estás cerrando la puerta y no vas a ir a donde el Señor va a estar por toda la eternidad. Entonces, Jesús, en un acto de misericordia, ha presentado tres grandes verdades. La primera, me voy, me estoy yendo. La primera verdad es que les está diciendo, el ofrecimiento de Dios para el pecador no es permanente, me voy. Aquí está la luz en este momento, crean en la luz. Segunda realidad que Jesús les ha dicho, y esto viene a manera de profecía, que se cumple después en Isaías capítulo 53, habrá una búsqueda de terror, de miedo, de desesperanza, una búsqueda legítima, una búsqueda correcta, sí, a Jesús, al de la Biblia, pero será una búsqueda en la que Jesús dice, les garantizo, en ese momento, en ese día que ustedes me busquen, les garantizo que yo no voy a estar con ustedes, que no me van a encontrar. Y la tercera realidad es que Jesús está diciendo, si mueren en su pecado, si mueres en este pecado de no creer en la luz, no puedes estar donde yo voy a estar eternamente, ¿sí? Entonces son tres realidades que Jesús ha presentado, ¿sí? Ahora, si estas tres realidades nosotros se las presentamos a una persona, bueno, que Dios use su palabra para que esa persona recapacite, y si decide no creer en la luz, bueno, ya está advertido, y el día de mañana, de hecho vamos a ver más adelante en lo que Jesús dice, el día de mañana, dentro de los dolores, los terrores que va a estar viviendo en un lugar de castigo por la eternidad, otra agonía, otro dolor va a ser el hecho de decir, la luz se presentó a mí y la rechacé. Entonces, esto que el Señor está presentando es para en verdad decir, Señor, quiero creer en la luz, ayúdame a creer en ti. Vamos a ver la respuesta que dieron estas personas. Vean que el texto inicia diciendo que fueron los fariseos quienes se oponen, ahora dice, decían entonces los judíos. Y aquí el evangelista Juan, cuando utiliza el término judíos, porque ya habíamos nosotros mencionado que la palabra judíos se utiliza en el sentido de autoridades, de las autoridades religiosas, pero en este sentido la palabra judíos es una palabra que engloba tanto a los judíos como a las autoridades, es decir, la pluralidad de ellos dijeron,
¿Acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Y vean, le contestan a Jesús con un insulto terrible, con un insulto totalmente desgarrador. ¿Por qué? Porque en la mente del judío, ellos entienden que para ellos la ley que ellos tenían, la ley, la tradición consideraba que suicidarse tenía como castigo el lugar más horrendo del Hades. Vamos a entender el infierno para no dar la explicación de Hades, del infierno. Entonces, aquel que se suicidaba cometió un pecado tan terrible que se iba al infierno del infierno. Y lo que ellos acaban de decir con esta pregunta, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde voy, ustedes no pueden venir, lo que básicamente le están diciendo, este hombre cometerá un pecado tan terrible que se irá a lo peor del infierno y quiere que lo sigamos ahí en el infierno. O sea, vean cómo la luz, por eso les decía, no es nada más rechazar a la luz. El problema es que en el rechazo a la luz terminarás poco a poco atacando a la luz al grado de que necesitas crucificar a esa luz para que no siga brillando en ti. Vean el versículo 23, les contesta Jesús, les dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y Jesús hace una aclaración majestuosa, muy ilustrativa y les dice, a ver señores, yo soy allá de arriba del cielo, ustedes son de este mundo, ¿sí? Ahora, cuando Jesús les dice, ustedes son de este mundo, el contexto próximo que nosotros tenemos es Juan 8:12. Vamos a leer Juan 8:12 para entender el sentido de ustedes son del mundo. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto significa que cuando Jesús le dice, ustedes son del mundo, les está diciendo, ustedes están en tinieblas. Y como están en tinieblas, están en juicio, están en ignorancia, están en una incapacidad de poder recibir la luz, ¿sí? Ahora, quiero que rápidamente vayamos a Juan capítulo 1, versículo 5, para entender por qué ellos están rechazando la luz, porque es algo que ya se estaba diciendo desde Juan 1:5, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el texto original griego dice, en las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece, ahí está Jesús resplandeciendo en las tinieblas, pero las tinieblas no abrazaron la luz. O sea, las tinieblas no abrazan, no se acogen a la luz, sino que rechazan a la luz. Pero este rechazo es voluntario. Este rechazo viene porque ellos inicialmente deciden no hacerlo. Romanos 1:21 y 1:1. Si pueden rápido ir a su Biblia, ahí pongan un separador ahí en Juan 8 para que veamos este rechazo voluntario a la luz que tiene el hombre. Romanos capítulo 1, del versículo 21 al versículo 23, ¿sí? Romanos 1, 21 al 23. ¿Listos? Dice, pues habiendo conocido a Dios, ahí está, ¿sí? Ellos tenían un conocimiento de Dios, no un curso de teología sistemática, no un conocimiento exhausto, pero tenían el conocimiento necesario como para poder reconocer la existencia de Dios y poder reconocer a Dios en sus vidas. Y esto es para todo ser humano, para los judíos de los que estamos hablando, para los gentiles y para nosotros que estamos escuchando. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Otra vez, qué curioso que otra vez está apareciendo la palabra oscuridad, tinieblas, oscurecido, scotizo en el original, que significa una luz que se va apagando o algo que estaba alumbrado y que se va apagando. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ahí están los ateos diciendo, nosotros somos intelectuales, nosotros somos esto, y el día de hoy saliendo a la luz que no era su depravado corazón lo que les llevaba a esos caminos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, quiero que vean que las tinieblas, que al no creer a la luz, esto nos va a llevar a un rechazo de la luz
y poco a poco nos lleva a estar atacando a la luz. Entonces, el problema no es nada más que no creo. El problema es que si te mantienes en las tinieblas, te mantienes en no creer, poco a poco vas a comenzar atacando, diciendo no es cierto, Jesús es falso, etcétera, atacando, y llegará un momento en el que, si es posible, vas a querer matar a la misma luz. Esa es la evolución, el desarrollo que tiene el corazón de estas personas, ¿sí? Muy bien, entonces Jesús les da esta declaración en medio de las tinieblas. A estos hombres que están en tinieblas, la luz les alumbró a ellos, pero ellos no comprendieron que la luz les estaba alumbrando a ellos. Insisto, no porque alguien podría decir es que estaban incapacitados para ver la luz, sí, pero estaba el elemento de ese deseo voluntario de pecar, ese deseo voluntario de rechazar la luz. Vamos nuevamente a Juan capítulo 8, versículo 24. Y quiero que vayan notando que esto es un acto en verdad de misericordia, porque el Señor Jesucristo, que es la luz del mundo, que viene a esta luz, está dialogando con las tinieblas. Las tinieblas lo están atacando y Jesús, con una gran paciencia, les está respondiendo. Ellos acaban de decirle, va a pecar de una manera tan impresionante que se va a ir a lo peor del infierno. Jesús les hace la aclaración, no, yo soy del cielo, ustedes son de este mundo. Es decir, Jesús les rectifica, están en peligro, están en un inminente peligro, están en tinieblas ustedes. Ahora vean el versículo 24, qué misericordia, qué gracia de Jesús. Dice, por eso les dije, van a morir en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Quiero que vean que la luz sigue brillando para ellos en medio de sus tinieblas, que la luz sigue brillando para los pecadores en medio de las tinieblas. Y Jesús les da un ofrecimiento glorioso, les dice, pero miren, todo hombre, toda mujer va a morir en sus propios pecados a menos que crean en mí. Es decir, pueden evitar esa muerte de la que yo les estoy hablando si ustedes creen en mí, ¿sí? Ahora, vamos a quitar por un momento la idea de la muerte, como normalmente se ve esta idea de la muerte, porque muchos llegan a pensar que la muerte es simplemente la no existencia. Yo me muero y ya se acabaron mis problemas, se acabaron mis dolores, etcétera. No, la muerte, desde el punto de vista teológico, la muerte implica muerte espiritual, que es esa incapacidad para poder llegar a Dios, para poder buscar a Dios, para poder conocer a Dios, muerte física, a la que sin duda alguna todos vamos camino a esa muerte. Y si no, sencillo, veamos en el espejo que el monito que vemos en el espejo cada vez se está poniendo más enfermo, más viejito, entonces no hay forma de evadir que vamos rumbo a la muerte física. Y la muerte eterna, que es la penalidad eterna que Dios establece, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que el pecador o lo que cada uno de nosotros debemos entender y debemos de reconocer es que el infierno es un lugar real que existe, ¿sí? De hecho, en este momento que nosotros estamos en este lugar, escuchando y viendo el Evangelio de Juan, en este momento, en este preciso momento, ya hay miles y miles de personas que se encuentran en un lugar de castigo que llamamos el infierno, ¿sí? Y ellos están ya en una realidad. Entonces, primer punto, el infierno es un lugar real, el infierno existe realmente, ¿sí? El infierno se presenta en la Biblia como un lugar donde las personas que van ahí sufren el castigo justo por su pecado. ¿Cuál es el pecado que cometieron? No creer en Jesús. Y a partir de este pecado se deriva todo el actuar pecaminoso. Entonces, ¿será grave morir en ese pecado? Es tan grave. Es más, si tuviéramos oportunidad, pregúntale a los que están en el infierno en este momento, ¿sí? Y las Escrituras señalan con mucha frecuencia que los que están en el infierno experimentan continuamente un sufrimiento como el de un horno de fuego, soportando una congoja y un dolor inimaginables, ¿sí? Entonces, esta idea
que de la no existencia es una idea que incluso el diablo mismo está creando para decir, no, no pasa nada, pasa mucho. Las personas desde el primer segundo que su alma se desprende de su cuerpo, desde ese momento están en un lugar de eterno castigo, ¿sí? Y aquellos que están en el infierno sentirán toda la fuerza de la ira de Dios. Entonces, dice también algunas, en términos generales, las imágenes bíblicas, lo más terrible que yo encontré así de manera muy rápida del infierno es que la Biblia presenta el infierno con varias imágenes, con varios simbolismos, pero las imágenes bíblicas más impresionantes es que aquellos que están en el infierno saben que están en ese lugar recibiendo un castigo justo. Entonces, por eso les decía, no hay ningún ateo en el infierno. Todos ellos saben, rechacé la luz, rechacé al Señor Jesucristo. Entonces, esto es algo muy grave y será por los siglos de los siglos atormentados eternamente, ¿sí? Entonces, dice el Señor, por eso les dije, ustedes van a morir en sus pecados. Declaración profunda, declaración terrible, alarmante que está haciendo el Señor. Ustedes van a morir en sus pecados y en la omnisciencia del Señor, el Señor los está viendo ahí en esa eternidad siendo consumidos, siendo castigados, sin tener un solo segundo de alivio, un profundo dolor y esa agonía de decir, rechacé la luz y todo este dolor. Pero Jesús les está diciendo, porque no creen que yo soy quien digo que soy, en sus pecados van a morir. O sea, la idea es, crean en la luz les está brillando a ustedes en este momento. En otras palabras, es pecado voluntario. Rechazar la luz es un pecado voluntario porque ellos deciden permanecer rechazando constantemente la luz. De hecho, vamos al versículo 25 para que vean las realidades. Jesús les está diciendo, hay un infierno preparado para ustedes, hay un infierno en el cual eternamente van a estar ustedes sufriendo las penalidades, sufriendo el castigo de Dios, la ira de Dios, sin tener un segundo de alivio, de consuelo, estarán sufriendo eternamente por su pecado. Y ellos contestan con lo siguiente, es como si a alguien se le dice, mira, tienes una enfermedad terrible, te quedan 5 horas de vida, necesitamos ponerte este antídoto, esto, aquello, y la persona contestara, qué bueno, ¿sabes qué? Me voy al cine, luego me dices. Sería un insulto contestar de esa forma. Vean de la manera como ellos contestan, versículo 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Vean, les está advirtiendo a esas almas de un castigo eterno. Y esas almas, muchas de ellas están en un castigo eterno en este momento. Y en este momento ellos le contestaron, ¿y tú quién eres? O sea, qué tontería, en verdad, qué tontería. Y si nosotros leemos todo el contexto que tenemos desde el capítulo 7, capítulo 8, sobre todo el capítulo 8, en verdad, qué tontería más grande. ¿Por qué lo estaban entonces escuchando a Jesús mientras enseñaba? ¿Por qué tenían deseos de matarlo? ¿Por qué lo estaban siguiendo? ¿No era acaso porque él decía que él era el Hijo de Dios, el Mesías? Entonces, ¿por qué en este momento salen con esta idea de ¿y tú quién eres? O sea, qué torpeza. Y nuevamente quiero enfatizar, el rechazo a la luz no te lleva tan solamente a decir no creo, te lleva a que poco a poco estás atacando a esa luz que está brillando para ti. Pero quiero también resaltar en esta declaración de Jesús, porque Jesús dice, yo soy lo que desde el principio les he dicho. Es decir, yo soy quien les he estado diciendo que yo soy exactamente lo que les predico. Y podemos ver que Jesús es la encarnación misma de lo que enseñaba, ¿sí? O sea, no había ninguna distinción entre lo que él predicaba y quién él era. Él, tal cual, él lo que predicaba, él era. Ahora, ¿tú quién eres? Si la pregunta que tú le hicieras a la luz, que tú le hicieras al Jesús, sería un genuino, bueno, Señor, ¿y tú quién eres? ¿Sería bueno? ¿Sería legítimo? Y la respuesta sería, bueno, si tú quieres saber quién es el Señor, oye, acepta lo que Él está diciendo en su palabra y sabrás quién es Él. Vamos al versículo 26. Ahora,
Nuevamente, continúa la luz brillando en la oscuridad, continúa la misericordia brillando en medio de la oscuridad, porque vean lo que dice Jesús a continuación. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Se los voy a leer desde el original griego, castellanizado, para que podamos entender lo que dice. Muchas cosas tengo en este momento que decir de ustedes y que condenar de ustedes, pero voy a hablar lo que es verdadero, porque el verdadero me lo dijo a ustedes. Es decir, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo, hay muchas cosas en ustedes en este momento que les puedo señalar, que les puedo condenar. Es más, en este momento yo puedo tomar la primera piedra, así como esa multitud se puso de legalista con aquella mujer. Yo puedo lanzar la primera piedra contra ustedes, puedo condenarlos incluso en este momento a ustedes, pero me voy a detener, porque lo que yo voy a hacer es hablar lo que el verdadero me está diciendo que yo les hable a ustedes. Esto es gracia, esto es misericordia, esto es paciencia, esto es bondad. Y ¿saben una cosa? Que Dios me hable en medio de mi maldad, que Dios me hable en medio de mi oscuridad, que Dios me hable en medio de mi condenación, que Dios me hable incluso en medio del rechazo que le estoy dando a la luz, es el acto más grande de misericordia que puede tener el pecador. Porque Jesús dice, yo tengo muchas cosas que decir de ti, que condenar de ti, y no tan solo de ellos, también de nosotros. Él tendría muchas cosas en este momento que decir de cada uno de nosotros, que condenar, pero Él dice, pero voy a decirles lo que el Padre quiere decirles, y lo que el Padre quiere decirles es, vean a la luz, crean a la luz. Versículo 27, vean la respuesta que estas personas dieron. No entendieron que les hablaba del Padre, ¿sí? Y aquí vemos la luz hablando a la oscuridad, y la oscuridad sin entender a la luz. Esto es lo que produce el pecado. Esto es lo que R.C. Sproul decía, los efectos noéticos del pecado, que te lleva a una oscuridad en la que no ves, no percibes, no gustas, no puedes tocar, no puedes palpar, no puedes entender, ¿sí? Ahora, alguien podría decir, podría llegar un reformado en este momento, en este versículo 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre, y un reformado diría, así con todas sus barbas, ¿verdad? Diría, no, pues es que aquí con la doctrina de la predestinación podemos tener la respuesta. Es que ellos no creen porque no eran predestinados para creer. No, hagamos a un lado en este momento la doctrina de la predestinación. No, el contexto es que ellos no creen, no entienden, porque se quieren mantener en sus pecados, que es muy distinto, ¿sí? Recordemos que en los evangelios se presenta un hombre que no creía, que él manifiesta que no cree, pero le dice al Señor, Jesús le dice, ¿crees? Y él dice, Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, aquí el punto es que ellos se quieren mantener en sus pecados. Y este rechazo a la luz, entonces, es un rechazo voluntario. No es incapacidad de no creer, sino es el deseo de permanecer ahí. Ahora, vean el versículo 28. Este versículo 28 es un versículo un tanto también muy fuerte lo que el Señor está diciendo. Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis, es decir, no se está refiriendo, no está diciendo cuando hayan levantado, cuando las personas hayan levantado, sino se está refiriendo a ellos que se están oponiendo a la luz. Les dice, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, ¿sí? Veamos con mucho cuidado lo que Jesús acaba de decirles a ellos, a estas personas que están rechazando a la luz, ¿sí? Les está diciendo, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, esto significa cuando ustedes hayan crucificado al Hijo del Hombre, cuando ustedes hayan crucificado al Dios hombre, cuando ustedes hayan crucificado al Dios encarnado, lo cual es también una profecía o una advertencia de que este grupo de personas se iba a mantener en sus pecados, en sus tinieblas, en su odio,
su incredulidad, su rechazo a las tinieblas iba a llegar al punto culminante de crucificar a Jesús. Es lo que Jesús les está diciendo. Y entonces aquí tenemos esta verdad bíblica. El rechazo a la verdad no descansa hasta ver a Jesús en una cruz. Entonces, por eso te digo, no te consueles con la idea de decir, no, yo no creo, un día voy a creer, no, yo ahorita no, un día le entrego mi vida al Señor, no, ahorita yo, mi trabajo, mis proyectos, esto, aquello, un día, no te confíes, porque quizás tu corazón es como el corazón de estas personas que están rechazando, y la esencia del rechazo es que ese rechazo malicioso que tiene el hombre no va a encontrar su descanso sino hasta que Jesús muera en una cruz, ¿sí? Pero dice Jesús, una vez que ustedes me vean crucificado, dice, conocerán que yo soy y que no hago nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Este conocerán viene del griego ginosco, que nos habla de un conocimiento por experiencia, y esto sucedió en la vida real. Una vez que Jesús fue crucificado, es decir, Jesús fue crucificado por el rechazo de las tinieblas a la luz, las tinieblas, ese rechazo, ese odio llevan a Jesús a la cruz, y una vez que Jesús está en la cruz, ellos por experiencia propia, por ginosco, conocieron que realmente era quien decía ser, que realmente era el Hijo de Dios, ¿sí? ¿Y cómo lo conocieron? Bueno, lo vemos en la redacción de los evangelios a través de los terremotos que se dieron, de la oscuridad, de los muertos que resucitaron y todas estas situaciones sobrenaturales que surgieron después que Jesús resucitó. Y lo que Jesús está diciendo, cuando suceda esto, cuando vean a Jesucristo crucificado, conocerán que realmente yo era el Mesías, pero Él ha advertido, ya no estaré para con ustedes, ¿sí? Entonces, sí conocerán que fui quien dije ser, que fui quien yo decía que era el enviado de Dios, que hablé lo que Dios estaba diciendo, pero en ese momento la puerta ya se va a cerrar para ustedes, ¿sí? Isaías 53, les voy a leer nada más algunos lamentos de esta profecía de Isaías, para que veamos que esto que vimos en Juan 8:28 se cumple ampliamente en estas personas que rechazaron la luz. Dice Isaías 53:1, habrá un lamento y dirán, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sí? Porque una vez que Jesucristo entonces fue crucificado y que ellos conocieron por todas estas situaciones que acabo de describir, ellos en algún momento, dice Jesús, sabrán y dirán, sí era el Hijo de Dios, ¿sí? Dice el versículo 2, le vamos a ver sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El versículo 4 dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y esta profecía de Isaías 53 se presenta en un sentido de un pueblo que está lamentando por aquel Mesías que resultó que sí era ser lo que él decía, y es lo que Jesús les está diciendo a ellos en ese momento. Ahora vamos al versículo 29. En el versículo 29 Jesús les dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y aquí Jesús nos está hablando de la comisión que recibe del Padre, Él me ha enviado, de la permanente presencia con la que Jesús contó desde la eternidad y en su ministerio, el Padre siempre está conmigo, y de su vida permanente de obediencia, hago lo que siempre el Padre le agrada, ¿sí? Y esto que Jesús está diciendo, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, va a sonar muy fuerte, muy, muy grande cuando lleguemos al punto cuando Jesús está en la cruz y por primera vez esta comunión, esta compañía se ve interrumpida porque Jesús toma el pecado de la humanidad, y en ese momento vemos cómo el Padre que siempre estuvo con él en ese momento abandona al Hijo, ¿sí? Y entonces aquí podemos ver que la mejor oportunidad que tiene el pecador para ver a Jesús es en la cruz del Calvario, ¿sí? Y por último, versículo 30, termina este texto diciendo, hablando él estas cosas, todas estas cosas tan profundas que hemos leído, todas estas cosas tan impresionantes, tan confrontantes que ha presentado el Señor Jesucristo, dice el texto, muchos creyeron en él, ¿sí?
Y a simple vista parece un final triunfal de esta narración, pero realmente no nos sorprendamos con la expresión muchos creyeron en él, porque realmente este versículo 30 termina de una manera muy triste. ¿Por qué no dice que todos creyeron en él? O sea, la maravilla no es que muchos hayan creído, sino la maravilla es que no todos creyeron en él. O sea, ¿cómo es posible que cuando Jesús ha dicho, soy la luz, el que me siga no estará en tinieblas, me estoy yendo de ustedes, ya me voy, no estaré con ustedes, aquí está la oportunidad? Cuando Jesús les ha dicho, tengo muchas cosas que yo podría culparles ahorita, condenarles a ustedes, pero les estoy hablando de lo que el Padre me está diciendo. ¿Cómo es posible que cuando Jesús les está diciendo, un día me van a buscar, pero ya no voy a estar, el Padre me está enviando en este momento para con ustedes? ¿Cómo es posible que con toda esa oferta de misericordia ellos no estén creyendo en Jesús? Eso es lo terrible de este versículo 30. Muchos creyeron, pues gracias a Dios que creyeron, pero aquí deberían de haber creído todos, porque todos estaban en las tinieblas, ¿sí? Entonces, concluimos con lo siguiente. La conclusión a la que yo llego en este punto es que el rechazo a la luz no es un simple rechazo, que mantenernos en el rechazo a la luz nos llevará poco a poco a argumentar contra la luz, atacar a la luz, y finalmente nos va a llevar a un momento de decir, pues vamos a destruir la luz, ¿sí? Entonces, cualquier corazón que no crea, que rechace y que ataque la luz, puede ser un corazón que no descanse hasta ver a Jesús nuevamente en una cruz, ¿sí? Y esto, que Dios nos libre a nosotros, porque esto nos llevaría a nosotros como cristianos. Alguien puede decir, bueno, es que ya soy cristiano, ya estoy del lado de la luz, sí, pero entendamos que un corazón que constantemente está rechazando la voluntad de Dios, constantemente está rechazando la luz de Dios, la dirección que Dios nos está dando, es un corazón que poco a poco va a estar atacando, se va a estar oponiendo y va a terminar siendo enemigo de la luz, ¿sí? Y prueba de ello, pues tenemos a veces muchos conocidos que caminaron en la luz y que el día de hoy están muy dispersos haciendo su propia voluntad, criticando a la iglesia, criticando el evangelio, criticando tantas cosas, y el problema no fue este evangelio, no fue un problema intelectual, el problema fue el rechazo que hubo en sus corazones, ¿sí? Entonces vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y que Dios nos guarde a nosotros y que Dios pueda brillar esa luz a través de nosotros, a través de aquellos que no tienen al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, te damos gracias, Señor, por lo que hemos aprendido en esta narración, Señor, en este texto que tuvimos para este día, Señor, en el cual podemos ver, Señor, que el corazón que rechaza es un corazón que se encuentra en tinieblas, y un corazón que está en tinieblas es capaz de llevar a Jesús a la cruz, como fue el corazón de todas estas personas. Pero, Señor, ayúdanos a tomar estas alertas, Señor, estas advertencias que hizo el Hijo de Dios para ellos, que un día ustedes me van a buscar, pero será demasiado tarde porque la puerta se va a cerrar para ellos. Señor, líbranos de que tú cierres la puerta para nosotros, Señor. Líbranos en medio de nuestros corazones obstinados, de nuestros corazones desobedientes, de nuestros corazones rebeldes, que un día, Señor, tú cierres la puerta para nosotros y tú digas, basta, se acabó el tiempo para ti. Libra, Señor, también al pecador, libra a aquellos que están en tinieblas, Señor, de que un día se cierre la puerta del cielo para ellos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder presentar a Jesús, a presentar la luz en medio de las tinieblas, Señor, a todos aquellos que nosotros tengamos oportunidad, Señor. Te damos gracias, Señor. Prospera tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor, y ayúdanos, Señor, a siempre creer. Y el día, Señor, que nuestra fe sea débil, ese día ayúdanos a creer, ese día sosténnos, Señor, pero nunca podamos quitar la mirada de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.